Web Reactiva, episodio 20. ¿Qué es un generador de sitios estáticos? ¿Qué es eso de Gatsby? ¿Es la película? ¿Es la novela? ¿Puede facilitarte la vida? ¿Tiene sentido usar un generador de estos en tus proyectos? Ya verás que sí. Lo veremos con un ejemplo real de un proyecto de software libre que he publicado para jugar con Gatsby. Bienvenidas todas y bienvenidos todos a Web Reactiva, el podcast de desarrollo y programación web, recursos y reflexiones sobre todo lo relacionado con la creación de páginas y aplicaciones web. Si eres un programador reactivo con ganas de aprender cosas nuevas, este es tu espacio, porque la tecnología es necesaria, pero las personas somos lo importante. Mi nombre es Dani, soy programador web freelance y puedes encontrarme en danielprimo.io. Recuerda que puedes escribirme con tus consultas o dudas a través del formulario que hay en danielprimo.io/contacto. Comenzamos este episodio 20 del 30 de enero del 2018. Y hoy sí tienes permiso para hacer una cosa que nunca te pediría. Abandonar un momento la escucha de este podcast. ¿Cómo es posible? ¿Para irte a la competencia? No, nada de eso. Es un gesto sencillo y voy a esperar además a que vuelvas. Solo tienes que ir a tu navegador o a tu aplicación y teclear esto. t.me/webreactiva. Es nuestro canal de Telegram. Así es, ya por fin lo he estrenado. También puedes buscar Web Reactiva en Telegram, todo junto, y seguro que nos encuentras. Así que venga, te espero a que vayas tranquilamente a apuntarte al canal. Recuerda t.me/webreactiva. Bien, ¿ya lo tienes? Muchas gracias por apuntarte. Si todavía no te has convencido porque estás en 1000 canales y estás aburrido, o porque no tienes Telegram instalado, o porque no me conoces y es la primera vez que escuchas este podcast, te voy a dar algún argumento más. Voy a lanzar contenido interesante, no solo el que publico en mi blog, en el canal de YouTube o en este podcast. También haré una selección de todo lo que me encuentro por la red y que puede ser útil para aprender y mejorar en nuestra labor de desarrolladores, programadores web o el perfil más o menos que tenemos los que estamos interesados por esto, estudiantes, etcétera. Pero sobre todo, y esta es quizás la mayor novedad que vas a encontrar ahí, voy a publicar audios en exclusiva. O sea, pequeñas piezas de audio con comentarios y reseñas sobre software libre, aplicaciones, herramientas y alguna ocurrencia más personal que seguro que puede que se me ocurra. Va a ser un poco como la extensión mini de este podcast, sin una periodicidad concreta y con un guión suelto. Y además cortito, para que te lo puedas descargar y que no te cargue mucho tu tarifa de datos. Y también decirte que nada, antes de que acabe el mes, o sea, hoy o mañana, ya saco el primer audio y luego pues ya según vayamos viendo. Recuerda t.me/webreactiva o buscar Web Reactiva en Telegram, ya no lo digo más, ¿vale? Y a ver qué tal es esta aventurilla, porque me propuse cada 4 o 6 meses desde que comencé pues, a lanzar todo este tipo de contenido en internet y a compartir con vosotros pues, las cosas que voy descubriendo o las que voy aprendiendo, pues lanzar cada este tiempo una acción nueva, ¿no? Que complemente a las anteriores para ir probando, ver qué funciona, ver qué no, pues en la medida también de mi disponibilidad, que tampoco es infinita. Ojalá pudiera yo dedicarme a publicar contenidos en web todos los días, pero no se puede. Bueno, pues muchas gracias por apuntaros. Gracias también a Rodrigo, que el otro día me estuvo preguntando cómo grabo este podcast, por qué lo hago. Muchas gracias por su interés. Y también a Carlos, que precisamente hoy dejaba un comentario en un vídeo de YouTube y diciendo que le parece entretenido y ameno y que incluso le parece hasta corto. Así que bueno, pues muchas gracias también a él y a todos los que vais dejando los me gusta en iVoox o en iTunes. Así que vamos ya al tema del día. Te contaré una historia basada en hechos reales. Bueno, en hechos reales en sí. Volví al supermercado, otra vez a la pescadería. Los mejores momentos de estas grabaciones han surgido en aquella cola, que lo sepas. El primer episodio se gestó delante de unos salmones. Contactas allí con el mundo real, el que está alejado de las tecnologías.
Y además, pues como siempre faltan tropecientos números hasta que te toca, pues hay que entretenerse. Por ejemplo, con las estanterías cercanas. Las tengo más que vistas porque siempre voy al mismo supermercado, pero esta vez algo sí llamó la atención, aunque seguro que llevaba allí mucho tiempo. El paquete ponía colas del océano. Tenía pinta de colas, de langosta, peladas absolutamente perfectas en forma, color y disposición. Son de una conocida marca de palitos de cangrejo, que por cierto estaban justo al lado. En aquel estante habitaban también los palitos rallados, los palitos en ensalada, más arriba las gulas del norte, más arriba las del sur, más a la derecha las anguriñas, y abajo de todo esto estaba el sucedáneo de Vieira. Todos productos del mar de mentira, mentira entre comillas, ¿eh? Al revisar el producto, todos tenían algo que se llama surimi. Quise imaginar entonces un pez gordo como un cepelín, redondo y feliz, surcando los mares de la China. O más bien flotando incauto, esperando a que algún depredador se lo llevara por delante. Pero la Wikipedia está ahí para fulminar sueños, sin piedad. Resulta que surimi significa carne picada en japonés y que este surimi está hecho a partir de trozos de pescado de carne blanca o aves de corral. ¿Qué es esto del océano que tiene pollo? Según la etiqueta no, porque podías leer pescado junto a la palabra surimi. Pero resulta que a mi pez orondo y feliz le habían salido plumas y cacareaba. Tenía delante de mí una langosta de gallinero. ¡Qué horror! ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Pues fíjate, más allá de la calidad alimenticia es toda una señal. Desde múltiples orígenes, el producto se convierte en múltiples destinos. De trozos aleatorios de pescado blanco o cualquier cosa de estas, vamos a pensar en positivo, se elaboran todo tipo de productos de mar, empaquetados con colores, formas y tamaños diferentes. Hoy toca hablar de Gatsby, un generador de sitios estáticos y de dos pequeños proyectos que he publicado en GitHub que son a su vez pequeños hijos de otros proyectos ya existentes para jugar con ello, para probarlo, para que veamos las capacidades que tienen. Y es que el objetivo está en eso, en generar un sitio estático desde el feed de un podcast. Y en el vídeo que podéis ver en el canal de YouTube y que está en las notas del programa, recordad danielprimo.io/YouTube para ver el canal. También podréis llegar a ello desde el canal de Telegram, ¿vale? Muchas maneras de acceder al mismo contenido. Bueno, pues en ese vídeo hago una muy pequeña descripción de cómo usarlo, ¿vale? Sin tener que instalar nada, simplemente para que veáis cómo funciona. Yo más adelante prometo detallar más el funcionamiento, también un poco viendo el interés que despierte y viendo un poco la experiencia, porque lo quiero utilizar de verdad, no solamente como un proyecto para colgar ahí y olvidarse. Muchos conoceréis Jekyll. Es un generador de páginas estáticas programado en Ruby. Es muy popular, muchos podcasters lo usan para sus web y seguro que lo has utilizado o que te suena. Es el caso de, por ejemplo, de Vacía tu bandeja de Laura o del podcast UGeek de Ángel, ¿no? Utilizan este sistema para generar sus webs. En mi caso, sí que utilicé Jekyll para convertir un viejo blog sin mantenimiento en una página que no hiciera falta actualizar, que solamente estuviera el contenido. A través de un plugin de WordPress se generaban los ficheros en Markdown con ese formato, cada uno en su carpetita, y luego con Jekyll pues generé el sitio estático sin ningún problema. Lo que pasa es que estático quiere decir que no cambia. Claro, una web que no cambia, como este de Historia del Viejo Blog, pues está muerta, está más muerta que el surimi este de pollo. Evidentemente se puede seguir actualizando si vas generando nuevo contenido a través de los sistemas que, bueno, pues tienen este tipo de generadores. Una de las dificultades que había generado precisamente era la forma de actualizarlo, ¿no? Una de las dificultades que me encontré con este Jekyll. Yo estoy convencido de que existen otras muy cómodas. He visto que hay CMS para poner como por encima de Jekyll para generar ese contenido. Y es verdad, a ti y a mí seguro que nos gusta cacharrear, nos lo instalamos, lo ponemos y lo usamos. Pero la verdad es que la facilidad de manejo que tienen CMS o editores, incluso hechos a medida, ya no te quiero decir nada de WordPress, pues no es comparable. Insisto que Jekyll tiene muchas herramientas, pero claro, si yo quiero exponer esto para que lo utilice alguien que no sea técnico, pues tengo un problema.
Además de esto, me di cuenta cuando llegué al podcasting, en esta segunda venida después de muchos años atrás, que me di cuenta que muchos podcasts no tienen web. Utilizan herramientas para publicar sus capítulos, para que aparezcan en el podcatcher, utilizan iVoox o Spreaker o lo que sea. Pero no tienen a veces una casa, tienen redes sociales, pero no tienen dominio propio, un subdominio, un algo. Y hay varios, como decía, que utilizan Jekyll para generar su sitio web. Pero yo quería ir más allá y aprovechar el esfuerzo que muchos ponen en rellenar las notas del programa en sus sistemas de publicación y, bueno, pues que al final son gestores de contenido. De hecho, Spreaker a ese gestor lo llama CMS. Y aprovechar ese recurso. Entonces, teniendo un feed en XML, que es como, bueno, se divulgan los podcasts al estilo tradicional, donde viene la descripción del capítulo, donde está el fichero que se puede ejecutar para escucharlo y demás, bueno, ¿por qué no utilizar esto para generar una web? Esta era una cosa que me rondaba la cabeza de hace algún tiempo. Había explorado algunos sistemas, pero entonces llegó Gatsby, que es un invento que encabeza un tal Kylie Matthews, que no hace mucho anunció que dejaba todo para dedicarse a tiempo completo a este proyecto, a Gatsby. Y se ha notado sin duda porque cada vez va más rápido el desarrollo. Digamos que la primera versión la primera versión estable es de hace pocos meses. Por cierto, la web, aunque la tenéis en los notas de programas, gatsbyjs.org. Bueno, cloné varios repositorios en GitHub y desarrollé a partir de ellos. Por una parte hay que crear un plugin para traer la fuente, ¿no?, de información. Luego veremos algún detalle técnico más, ¿no? Pero para que entienda el formato del feed había que hacer eso. Y luego, pues lo que hace Gatsby es a través de unas consultas en GraphQL, tranquilos, ahora vemos lo que es esto, que es un poco el corazón del sistema, va generando lo que sea compatible con la plantilla donde sale finalmente el contenido. Entonces generé dos starters o plantillas, uno más sencillito, que es el que podéis ver en el vídeo, y otro más complejo. Más adelante detallo un poquito cómo funcionan, pero bueno, en fin, son experimentos para ir probando qué se puede sacar de esto. Porque mi objetivo final era que el contenido de la página viniera del feed con enlaces, pero que se pudiera completar con páginas de contenido más estático, pues eso, el quién soy, el cómo contactar conmigo, etcétera, enlaces al feed, a las redes sociales, posibilidad de escuchar el capítulo desde la web, añadir comentarios con Disqus o traquear las visitas con Google Analytics. Todo esto sin que hubiera que gastarse nada, porque se puede publicar en GitHub Pages, en Netlify, en Surge o en algunas otras herramientas que permiten la publicación de sitios estáticos, sin base de datos, sin PHP, sin nada que vaya por detrás, más que el HTML y el JavaScript y el estilo CSS, sin más. Entonces, bueno, esa versión alfa podéis ver funcionando, el starter de estos dos que he publicado o que he hecho el fork para trabajar sobre ellos, podéis verlo en el vídeo, donde lo que hago es traerme el feed de Mosquetero Web, que es un podcast que recomiendo vivamente y que hace poco pues hacía un llamamiento, ¿no?, a que aportáramos cosas a la comunidad para que de alguna forma todo el mundo las pudiera utilizar y que así pues tuviera valor el trabajo que hacemos a través de la divulgación de contenidos. Pero bueno, volvamos a Gatsby y a su matriz de funcionamiento. En su página web puedes encontrar toda la documentación y la forma de empleo. Hay un gráfico que también lo he pegado en las notas del programa que yo creo que lo explica todo. Es un flujo. El flujo dice lo siguiente: hay una especie de fuentes, bueno, especie no, sino que son las fuentes del programa. No, especie el surimi y el pollo que lleva el pescado, en fin. Lo que decía, hay unas fuentes, pues aquí hacen como tres bloques. Una que pueden ser CMS, Drupal, WordPress, Contentful, que es un CMS de pago. Puede ser Markdown, que es los que venís de Jekyll, ya lo conocéis. Puede también ser estilos o formatos de documentación. Y también puede ser información sin más, que venga a través de una API, bases de datos, CSV, JSON, llame lo que sea. Vale, todo eso pasa por un embudo, que es ese plugin de tipo source que os comentaba que hubo que hacer para poder captar la información del XML del feed, ese formato que viene siempre igual, para convertirlo en algo que pudiera leer Gatsby. El corazón de Gatsby está hecho en GraphQL. Ahora os explico un poquito más qué es eso.
Ese corazón hace que todas las consultas se puedan ejecutar a través de la misma interfaz. Tenemos que saber cómo llamar a los datos, pero así podemos sacar el título del post, el contenido, la URL del fichero que vamos a ejecutar en el audio para poder escucharlo en la web, el autor, ¿vale? Y todo esto, al final, lo que hace Gatsby es convertirlo en ficheros estáticos a su forma y modo a través de una plantilla para poderlo publicar donde queramos. Gatsby, que no lo he dicho, está programado con JavaScript, pero utilizando el framework React. Y bueno, pues ahora vemos un poco qué es esto, ¿no? Ambas tecnologías, tanto React como GraphQL, son de Facebook y están facilitadas a modo de software libre. Aunque no he vuelto a revisar muy bien en qué estado de software libre estaba esto, porque era un poco problemático si querías fundar una startup en base a este desarrollo. Pero bueno, el tal Kylie, desde luego, no le ha puesto ninguna pega y ha creado esto a partir de estas plataformas. React es una biblioteca de JavaScript que intenta ayudarnos a construir aplicaciones donde los datos cambian constantemente, o sea, que en el navegador se vaya refrescando la información. Y su objetivo es ser sencillo, que se pueda hacer fácil combinar los elementos y crear componentes, que es un poco, yo creo, que la base de React. Ojo que no soy ningún experto en el tema. De hecho, me metí en Gatsby para ver qué dificultad tenía poder ejecutar un trabajo, un proyecto sobre esta plataforma. De todas maneras, claro, como todo framework, pues necesita su proceso de adaptación. Así que no me meto más aquí. GraphQL es lo que los modernos dicen que acabará con las API REST. No es un lenguaje de programación ni es solo para JavaScript, de hecho hay todo tipo de implementaciones, porque es una especificación de cómo hacer unas consultas declarativas. Que en palabras muy llanas es como lanzar consultas, de estas de las que lanzamos sobre las bases de datos, pero sobre una API, donde puedes elegir qué datos quieres recibir, el título, la fecha y demás, en qué orden, pues ordénamelos por orden alfabético. ¿Qué número? ¿Cuánto es el límite? Tráeme 10, tráeme 100. Y también las relaciones entre entidades. Por ejemplo, quiero que me traigas todos los títulos, pero además, los títulos de los posts, pero además los autores de cada post, ¿no? Y su correo electrónico. Incluso también en procesos más avanzados, pues puedes mutar esa información y hacer modificaciones, igual que una API. Funciona exactamente igual, pero siempre es a través del mismo endpoint y con un lenguaje ya conocido. Y aquí es donde está el corazón de Gatsby, ¿vale? Y esto, bueno, pues se puede ver enseguida que es verdaderamente donde esconde el potencial. En Gatsby se empieza a trabajar con la línea de comandos. Te descargas la librería con npm y empiezas a trabajar. Ya sabéis que me resulta un poco difícil dar instrucciones a través del podcast, que prefiero el vídeo. Pero bueno, en esta ocasión lo voy a intentar. De todas maneras, todos estos comandos los tenéis en las notas del programa. Bueno, primero de todo, tenéis que instalar Node y npm en vuestro ordenador, en vuestro sistema, y luego ejecutar el comando npm install --global Gatsby-CLI. Esto va a instalar en vuestro sistema la herramienta, el comando, que luego vamos a utilizar para hacer todo el proceso. Vale, bueno, pues una vez que tenéis hecho esto, que tardará un ratito en instalarlo y demás, os vais en vuestra terminal al directorio donde vais a generar el nuevo sitio y ponéis Gatsby new Gatsby-site o mi sitio Gatsby, da un poco igual, ese es el nombre del proyecto. Luego entráis en esa carpeta, cd Gatsby-site, estoy siguiendo el ejemplo además que viene en su página web y bueno, pues simplemente vamos a arrancar el servidor local para ver qué hemos conseguido con este procedimiento, porque nos ha instalado pues un pequeño starter, ¿no? con unas herramientas muy básicas, pero que podemos ver el potencial de la herramienta ya. Arrancas Gatsby espacio develop y con ese comando en la ruta localhost 2.8000 de tu navegador podrás ver la web. La verdad es que la consola te va informando de todo. De hecho, hay otra URL que se va a generar y se va a abrir, que es localhost 2.8000 /3-GraphQL, ahí en nada, donde vas a tener un cliente de GraphQL para poder ver cómo lanzar las consultas, para poder practicar. Esto es para mí muy novedoso, que un sistema que en principio es estático
tenga también su propio soporte para poder hacer las consultas y ver qué datos realmente están a disposición del generador estático, cosa que vendrá muy bien en la fase de desarrollo. Bueno, por último, si quieres generar el sitio y tenerlo de modo estático, sin tener que depender de estos servidores que generas con Gatsby en local, pues nada, Gatsby espacio build, y con eso se genera el sitio estático, y con eso ya también pues puedes publicarlo en GitHub Pages o donde quieras colocar la web, aunque existen comandos para evidentemente hacer esto de forma rápida. Ya digo que prometo hacer esto un poco más explicativo a través de algún vídeo en el canal de YouTube. Bueno, pues para utilizar los starters relacionados con el tema de lo que decía del podcast en GitHub, bueno, pues hay dos disponibles. Hay uno que es más sencillo, que es el Gatsby Starter Podcast Feed, y hay otro que es una evolución de uno que ya existía, que es un poco más complejo, que es Gatsby Starter Lumen Podcast. Todo esto, insisto, lo tenéis en las notas del programa. Tenéis que repetir más o menos los pasos que he dicho antes. Evidentemente, pues tienes que clonar el repositorio y lanzarlo, y luego puedes cambiar el feed en el fichero gatsbyconfig.js. Ahí, si haces el cambio de ese feed y pones el de tu podcast o el de tu podcast favorito, ese fichero XML, cuando levantes el servidor, verás que la web ha cambiado el contenido, y lo que ha hecho es traerse de ese feed, traducirlo y ponerlo en una página estática. Esto podríamos complementarlo con la conexión que permite hacer con Disqus. Disqus es un sistema de comentarios, es el que tengo en mi web, y también te permite pues poner el tracking de Google Analytics, generar un sitemap, tener páginas estáticas con Markdown para poder hablar de tu información de contacto y demás. Estas funciones están todas en el starter avanzado, ¿de acuerdo? No en el sencillo. El sencillo simplemente es una demostración pues para arrancar y para que no te compliques mucho la vida. El que es un poco más así, que tiene todo este tipo de información, estoy todavía trabajando en ello. Todo está en fase muy alfa. A mí me gustaría tener vuestros comentarios, si lo probáis, si funciona, si esto que estoy contando es un lío, o si lo veis factible, ¿no? Vale, bueno, al final, la experiencia de todo esto. ¿Qué he ganado yo con todo este proceso? Bueno, en la página de Gatsby tenéis una comparativa con Jekyll, WordPress y Squarespace para comparar las funcionalidades. Evidentemente Gatsby sale ganando. ¿Quién haría una comparativa que no fuera así? Y está muy bien porque se ve a la legua por dónde van los tiros, ¿no? Lo que pasa es que no detalla las cosas que yo he visto algo más negativas. Pero vamos un poco con lo positivo, con los pros. Las páginas se generan muy rápido, la navegación es, vuela. De hecho, yo me pienso ahora mismo que qué pena no haber conocido esta herramienta antes. Quizás hubiera merecido el esfuerzo de que mi propia página web estuviera publicada así, con un backend hecho en algo que me fuera fácil de montar y exponerlo al mundo a través de esta herramienta. Me hubiera llevado trabajo y esfuerzo, pero por ejemplo yo en la página web mía tengo algunos problemas de rendimiento. Google me penaliza porque dice que tarda mucho en renderizar y demás, porque va todo el pack conjunto, ¿no? Y esto puede que os pase en vuestros sistemas, en las webs de clientes, en lo que sea, y al final hay que andar poniendo cachés y cosas de este tipo que lo que hacen es intentar solucionar el cuello de botella que generan los CMS en el acceso a las bases de datos, en la renderización de las plantillas, etcétera, etcétera. Entonces esto yo creo que es la principal ventaja. Luego, hay múltiples plugins para hacer lo que quieras, tanto de fuentes de datos, los plugins de tipo source, para traer la información de Drupal, de WordPress, de Contentful, de otros CMS de pago, para traerlo desde un CSV, o sea, para transformar la información de un YAML a un contenido, el propio de Markdown que utiliza Jekyll, que es compatible. Entonces hay cantidad de ellos. Digamos que es una comunidad muy amplia, aunque yo creo que los ha programado todos el mismo, o casi, pero que hay mucha gente que está involucrada. Esto es muy buena señal y me recuerda mucho a Graph CMS, que es otro CMS del que hablé hace ya tiempo, que permite generar sitios estáticos, pero sí necesita de tener PHP. Digamos que es otro enfoque, ¿no?
Vale, aparte de esas capacidades de extensión de la funcionalidad, también en cuanto al frontend, ya sabéis que no es mi especialidad, pero aquí hay un montón de librerías para facilitar ese enganche con React para la carga de componentes, para tener facilidades en cuanto a la generación del sitio estático. Por cierto, se puede generar una PWA, una Progressive Web App, que permite también trabajar en offline, o sea que el usuario haya visitado la web en online y luego la pueda ver en offline. Y para esto también hay plugins. O sea que al final, si os dais cuenta, esto ya está hecho. Quiero decir que se puede utilizar, que tiene su misterio hacerlo funcionar, por supuesto, pero ya provee de todo este tipo de herramientas de una forma bastante natural. También se puede generar un RSS, un sitemap. Incluye un soporte multidioma, aunque no sea del todo oficial, pero también aprovechando otras librerías que trabajan con React JS y que al final todas se pueden incrustar aquí. ¿De acuerdo? Luego, yo creo que el servidor o el cliente de GraphQL, para poder hacer las consultas, para saber qué información tenemos que sacar, para que nos sea más fácil utilizar esa conexión de React con Redux y que para alguien profano en la materia como a mí me haya sido suficiente para poder encajar y meter los datos del feed del podcast dentro del HTML, es una buena señal. Y es una señal de que las herramientas se pueden integrar y que eso no tiene por qué ser algo que dé miedo o que digas, es que como tiene tantas cosas, bueno, al final se puede hacer, aunque ahora veremos algún inconveniente. Los componentes de React también tienen su miga, entonces un profano en la materia como yo, pues ha tenido ahí que para poner un audio las he visto moradas. Al final lo más sencillo ha sido utilizar la etiqueta de HTML5, porque las librerías que venían por aquí, pues como también Gatsby utiliza Webpack para generar pues todos los ficheros del frontend, pues no eran del todo compatibles y ya no he llegado a saber el motivo y la razón, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte de que tiene múltiples componentes, al final también tiene esa desventaja, que cuesta un poquito hacerlo encajar todo, sobre todo si empiezas a sumar funcionalidad, como cualquier sistema. Esto no tiene diferencia con otras historias. También, aunque esto solo lo menciono, también tiene la posibilidad de utilizar server-side rendering. ¿De acuerdo? Bien, un inconveniente, o yo lo veo así, las plantillas van enganchadas a la funcionalidad. Por eso el concepto de starter no es tanto el de una plantilla, sino el de un conjunto de funcionalidades. Y esto puede ser percibido como algo negativo y se parece bastante a algunas de las cosas que pasan en Drupal, por ejemplo. Pues al final necesitas mezclar contenido, presentación y demás para poder generar lo que quieres. Porque el concepto de plantilla que utiliza es uno que se basa en la librería typography.js y que es una librería para controlar el aspecto, que no es que esté mal, que está muy bien, por lo que estuve viendo. Pero claro, el marcado HTML y demás te lo tienes tú que componer en base a React. Y es cierto que el propio Gatsby ya tiene componentes de React para montarlo todo. Pero también, al final tú tienes que ir sobreescribiendo, añadiendo tus componentes, etcétera. Y eso, como si te das cuenta, lo que estoy describiendo es algo que tiene que ver más con funcionalidad que solamente con estética y presentación. Al final eso es un escalón de entrada, es al final adaptarse con un framework que en este caso se llama Gatsby y que se basa en React, pero tienes que saberte las reglas del juego. Entonces eso es un escalón de entrada, hay que tenerlo en cuenta, no es inmediato, ¿de acuerdo? Tampoco es que haga falta saber programárselo todo, pero sí es cierto que yo eso sí que lo veo como quizás un factor a tener en cuenta. Una cosa que me ha faltado por explorar, ¿cómo actualizo? Porque claro, yo aquí he expuesto que sacas de un feed la información, generas un sitio estático, pero claro, los podcasts se siguen publicando. Cuando Mosquetero Web publique el siguiente capítulo, el siguiente episodio, ¿cómo sube su web? ¿La tiene que volver a generar? ¿No debería de hacerlo solo el sistema? Bueno, esa es una parte que no he explorado, pero ahora mismo, pues claro, sí, tendría que volver a hacer ese Gatsby build o hacer un Gatsby deploy y lanzar el sitio hacia su servidor, de donde estuviera alojada esa hipotética página web. También me vais a preguntar, y si tengo una tienda, si tengo una tienda puedes generar un catálogo y la compra la puedes hacer con PayPal o con Stripe, que para eso se pueden contactar pues a través de librerías de JavaScript en un sitio estático.
¿Qué pasa si tengo autenticación de usuarios? Bueno, pues uno de los starter viene con la autenticación de usuarios de Firebase, del sistema de Google. Eso quiere decir que también se puede hacer, pero claro, ya empezamos a sumar procesos y herramientas y al final vamos a empezar a tener esa dificultad que tienen estos sistemas para poder encajarlo todo. ¿Y qué pasa? Que si instalamos un WordPress, vuelvo a mencionarlo otra vez, pues todo eso lo tenemos. O si utilizamos un CMS de pago, da igual. O si hacemos nuestra propia aplicación que ya tenemos controlada con Angular, o ya la hacemos incluso con React o con Vue, con lo que sea, ya tenemos todas las piezas implementadas ahí. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir aquí? Esto puede ser tenido en cuenta. Un sitio de membresía, pues a lo mejor no es lo ideal montarlo con este sistema y se nos queda corto solamente para el concepto de un blog o una tienda pequeña. Es cierto que eso puede ser así, pero también es cierto que esto está en pleno crecimiento y que sí puede ser una alternativa real para construir páginas web, para construir determinadas aplicaciones, para hacer parte de nuestro trabajo más sencillo y sobre todo más mantenible en el tiempo, porque parece que esto sí que va a durar. Yo soñaba con mi pez Surimi y también soñaba con esos usuarios que podían llegar a una interfaz pública, bonita, fácil de manejar, darle al botón de publicar y conseguir una web que fuera rápida, que no tuviera sistemas de caché por delante, por detrás y que fueran todo complicaciones porque habría que saltarse ese cuello de botella. Soñaba con eso y puede que con esto haya llegado y puede que para ese tipo de cliente que no necesita actualizar tanto o en un proyecto tuyo donde quieras probar una nueva herramienta para ver la viabilidad, Gatsby fuera una buena oportunidad. En cualquier caso, si pruebas alguno de los starter o si tienes alguna experiencia con Gatsby, sea con la herramienta que sea de todas las que ofrece, pues no dejes de preguntarme o de consultarme o de compartirlo directamente, ¿vale? Para que así podamos investigar más sobre este interesante sistema. Seguro que a tu compañera de al lado le gustaría oír todo esto, o incluso a tu jefa, o a ese cliente que le gustan las cositas modernas. Pásales el enlace a webreactiva.com y seguiremos creciendo. Encuéntranos en Twitter en @webreactiva y a partir de hoy en Telegram en t.me/webreactiva. Gracias una vez más por dedicarme estos minutos de tu tiempo, por poner tus orejas y tus sentidos a la escucha. Espero que hayas disfrutado con este episodio y que nos escuchemos en el próximo, que será ya el 21. Madre mía, el 21. ¡Chao!